sí, sí. Además es... Sí, faltaba una. Ya, yo quería haber ido al baño, la verdad. A ver, ahora. Ya, yo nunca he presentado en un congreso, estoy... Ya, sí, sí. No, me agobia el tema del tiempo, tía, la verdad. Ya, sí que sí, yo qué sé. ¿Qué hora es? Es que si ya empezamos retrasados... ¿Y tú dónde estás ahora, Alba? En la Viaga, Gijón. No sé cuál es. Yo voy a ir a hacer urbano a la calzada. Me hablaron bien y dije, va, pues. ¿Y qué tal? ¿Contenta? No, ay, no, ¿y eso? ¿Sí o qué? Ya. Sí, ¿eh? Pero con vacante, ¿no? Porque sí que me dijeron que había gente de Gijón que no tenía vacante. Todos. Vale. Ay, madre. No sabía que teníamos que estar aquí, de verdad. Sí. Yo voy a hablar a toda prisa. Sí, yo creo que voy a hablar súper rápido. ¿Eh? Sí, sí, casi que sí, porque si no... Dice que vayamos empezando. La... Sí, presentando la mesa. Sí, puede ser. Buenas tardes a todos y a todas. Inauguramos esta mesa de comunicaciones científicas, lo primero dando las gracias por parte de todo el comité científico a todos los participantes
porque si siempre es difícil compaginar la actividad asistencial y científica, mucho más lo ha sido en estos 2 últimos años. Por lo tanto, muchas gracias. Y sin más, damos paso a la primera ponente, Alba Díaz Luque, del Centro de Salud de La Viada, con su comunicación Percepción de los profesionales sanitarios sobre la enfermera especialista familiar y comunitaria, una aproximación cualitativa. Adelante, Alba. Bueno, lo primero, dar las gracias a la SEAPA por permitirnos estar aquí y, bueno, damos comienzo al proyecto. Bueno, me llamo Alba Díaz y con mis compañeras Laura Calvo y Paloma Moliner vengo a presentar el proyecto Percepción de los profesionales sanitarios sobre la enfermera especialista familiar y comunitaria, una aproximación cualitativa. A pesar de que las primeras referencias de atención primaria se remontan a la conferencia de Alma-Ata en 1978, en España no es hasta 1984 con el Real Decreto y posteriormente con la Ley General de Sanidad en 1986 cuando se implementa el modelo de atención primaria. En 2005 se publicó el Real Decreto sobre especialidades de enfermería, pero no es hasta 2010 cuando se aprueba el programa formativo de la especialidad y un año más tarde se comienza el desarrollo de la formación. La especialidad nace con el objetivo de aumentar la calidad de los cuidados, potenciando el desarrollo profesional y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario. No obstante, se aprecia el aumento de la inestabilidad laboral y la presión asistencial y la baja inclusión de especialistas al sistema, impidiendo el desarrollo completo de las competencias adquiridas. Por tanto, y teniendo en cuenta la escasez de estudios previos, diseñamos esta investigación con el objetivo de conocer la percepción de los profesionales sanitarios sobre la enfermera especialista, describiendo la evolución de la enfermería, identificando el papel de la misma en el sistema y explorando las diferentes competencias. Se realizó un estudio cualitativo con metodología fenomenológica, en el que los participantes actuaron como meros informantes. Las investigadoras adoptamos una actitud ética, tratando de comprender el fenómeno desde fuera. Los participantes del estudio fueron escogidos de una forma intencionada y razonada. Cada participante recibió un correo electrónico para invitarles a la participación y, posteriormente, se realizaron las entrevistas en profundidad que duran entre 20 y 60 minutos. Posteriormente, se realizó un análisis temático, descriptivo e interpretativo y con la gran cantidad de datos se realizó una segmentación y codificación de los mismos, creando categorías y códigos. Posteriormente, se creó esta tabla con 4 categorías y 19 códigos y posteriormente se realizó un análisis individual de cada una de las entrevistas. Para asegurar la fiabilidad y la validez del proceso, se realizó la triangulación del proceso de análisis por parte de las 3 investigadoras. La finalización de la recogida de datos lo marcó la saturación del discurso. Las características de la muestra. Se realizaron 10 entrevistas en profundidad, de las cuales el 60% era de personal de enfermería, el 40% de medicina y de los mismos el 40% se dedicaban al ámbito asistencial, el 30% estaban en puestos de gestión, el 20% en docencia y el 10% en investigación. En cuanto a los resultados obtenidos, los participantes afirman que el gran avance que supuso el Real Decreto de 1984, con la incorporación de la enfermería a los centros de salud, con una consulta propia y un cupo de pacientes, y ello supuso gran visibilidad, así como el cambio de paradigma, centrando y empezando a hablar en términos de salud y no tanto de enfermedad. En relación con la enfermera especialista, todos los participantes coinciden que la especialidad es una gran oportunidad de avance en la atención primaria. A pesar de que consideran que la enfermera fomenta el trabajo en equipo, reconocen que puede haber cierto conflicto entre enfermeras especialistas y no especialistas. En relación con las competencias, las actividades comunitarias, la atención domiciliaria y el paciente crónico son reconocidos como los pilares fundamentales de la atención primaria y la enfermera de atención primaria es el referente en estos ámbitos. Y también se reconoce el importante papel de la gestión que ha desarrollado la enfermera especialista en la actual crisis pandémica. También se considera la investigación como un rasgo característico de la enfermera especialista. Uno de los temas más tratados ha sido la organización del sistema sanitario. La totalidad de los participantes afirma que la no creación de la categoría profesional supone una falta de reconocimiento e invisibilización del colectivo. Los entrevistados abogan por la creación de la misma, con el fin de mejorar la calidad asistencial y para preservar la continuidad de cuidados.
Otro de los temas más recurrentes ha sido la voluntariedad del trabajo enfermero en atención primaria. Refieren que el perfil de enfermería es muy heterogéneo, siendo dispar los cuidados ofrecidos para el paciente, ya que no están desarrolladas todas las competencias por todos los profesionales. Por tanto, la mayoría de los profesionales abogan por una protocolización de los cuidados. Las barreras en la organización del sistema sanitario frenan el avance del desarrollo de atención primaria y los entrevistados las catalogan como carga asistencial abusiva, que en ocasiones tildan de innecesaria, inestabilidad laboral, inequidad en la cartera de servicios por falta de protocolización, dificultad de acceso a puestos de gestión por parte de enfermería, falta de recursos y la inexistencia de la categoría profesional. ¿Y qué posibles soluciones nos han dado los participantes? Pues cambios en los equipos, en los sistemas de trabajo y en la Administración, mejora en las condiciones laborales, cambio de paradigma salud y enfermedad y potenciar e implementar la categoría de enfermería especialista, familiar y comunitaria. Y para concluir, tras la realización del estudio, pudimos observar que la mayoría de los participantes afirma que la formación especializada es un requisito imprescindible para el desarrollo de la profesión y, más en particular, para la enfermera de atención primaria, así como la voluntariedad del trabajo enfermero. La consideran como negativo, fomentando la inequidad de los servicios y abogan por la protocolización de los cuidados. Consideran positivo la implementación de políticas sanitarias costoefectivas que mejoran la calidad asistencial, como la prescripción enfermera y, sobre todo, la creación e incorporación de la categoría de enfermería familiar y comunitaria. Ya. Gracias, Alba. Comentaros que al final de la mesa habrá una rueda de preguntas, ¿vale? Ahora damos paso a Verónica Cibeira, que trabaja en la Subdirección de Enfermería de Atención Primaria de Ourense, Verín o Barco de Valdeorras. Nos va a presentar la comunicación titulada Enfermeras de Atención Primaria, pieza clave en la pandemia. Adelante, Verónica. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a SEAPA, al Comité de Organización y al Comité Científico, permitirnos estar aquí desde la comunidad vecina y prima, compartiendo vuestra experiencia con todos vosotros. Todos sabemos que nuestra vida como sanitarios y en general en el 2020 cambió totalmente. Nuestro sistema sanitario fue sacudido y creo que una vez más en enfermería demostramos nuestra capacidad. Porque tenemos unas armas que son muy poderosas, que son la educación sanitaria, la empatía, el compromiso, la profesionalidad. Y eso nos hizo convertirnos en eso, en piezas claves durante esta pandemia. Os vamos a contar así muy por encima lo que hicimos en Ourense, en mi área sanitaria. Enfermería de Atención Primaria llevó a cabo programas pioneros, como fue el seguimiento de todos los pacientes COVID positivo en su domicilio, en estrecha relación con un equipo de enfermeras de hospitalaria, a través de una plataforma que tenemos de teleseguimiento que se llama Teleo, a través de teléfono. Después de esta primera ola que fue tan devastadora en nuestras residencias sociosanitarias, pusimos en marcha un programa que se llama Vigilancia Epidemiológica de Residencias sin Personal Sanitario, en el que los cuidadores metían los datos todos los días, que tenía como objetivo detectar un positivo cuanto antes y aislarlo. Por supuesto, igual que vosotras, estamos llevando a cabo una campaña de vacunación sin precedentes y en la que todos estamos trabajando, pero esto no hizo que descuidásemos otras facetas, como es la atención domiciliaria, en la que hicimos casi 70.000 domicilios, más que el año anterior, y también las actividades comunitarias. Y de eso os vamos a hablar porque es el tema de las jornadas. Respecto a este tema, el coronavirus, nosotros diseñamos un programa que se llama Héroes contra el Coronavirus, que era un programa de educación para la salud en los colegios. Para todos los niños, para los profes y para las familias en general, el cierre de los coles supuso un cambio en nuestra realidad, en nuestro día a día. Pero la vuelta al aula también supuso un gran cambio, sobre todo miedo. Miedo por parte de los profesores, de las familias, y nosotros sentíamos la responsabilidad de colaborar en que este miedo disminuyese como enfermeras, como enfermera comunitaria, de ponernos a su disposición. Y así nació Héroes contra el Coronavirus. Un programa de promoción de salud en la escuela que se basa en el juego y en dinámicas de grupo, que tenía como objetivos eso, que colaborar con los profes en convertir los centros en centros seguros, resolver dudas y hacer que los niños fuesen referentes no solo en los colegios, sino también en su casa, nos ayudasen a llevar la educación sanitaria y la prevención a las familias. Aprovechando en verano ese respiro que nos dio, elaboramos una serie de recursos, vídeos, infografías, cómics, cuadernos de actividades. Para elaborarlo formamos un grupo de 28 personas
muy orgullosos de todos, pero sobre todo estamos muy orgullosos de los 14 niños que colaboraron con nosotros en todo este material, niños desde 4 a 16 años. Y elaboramos una formación concéntrica porque nuestra intención era llegar en las 3 primeras semanas de cole a todos los centros de la provincia. Conseguimos llegar a 153 centros de enseñanza, que es los que tiene la provincia de Orense, formar más de 31.000 niños y más de 4.000 profesores. Formamos 14 enfermeras héroes, enfermeras de atención primaria, la mayoría especialistas en enfermería familiar y comunitaria, que fueron las encargadas de visitar todos los coles de la provincia acompañados de un grupo de voluntarios, que eran enfermeras del centro de salud, técnicos, alumnos. En infantil lo que hicimos fue elegir un aula de cada cole, un aula piloto, los formamos, jugamos con ellos y ellos son los que formaron a las otras aulas y en los otros niveles, primaria, ESO, bachiller y FP, formamos un comité de expertos. Este comité había un representante de cada aula elegido por el tutor, que este sería el que después se encargase de formar a los demás compañeros. Aquí ya profundizamos más en temas como síntomas, uso de la mascarilla, prevención. Y todos al final consiguieron su carnet de Virus Fighter que le empoderaba para reñir, entre comillas, para corregir a los profes, pero también para reñir y corregir en casa. Le dejamos todo este material que creamos en esa página web, donde los niños y los profesores lo utilizaron y lo siguen utilizando siempre que lo necesitan. Os voy a enseñar un vídeo en el que son ellos mismos, un vídeo muy pequeñito, los que nos cuentan cómo vivieron ellos esta experiencia. Marzo del 2020. Los profes nos explicaron que por el coronavirus el cole tenía que cerrar unos días y no tendríamos clases. Al principio parecía divertido, pero a medida que pasaban las semanas se hizo más triste. Ese curso no volvimos a ver a los profes ni a los amigos. En septiembre volvimos al cole, con muchas ganas pero un poco de miedo por el dichoso bicho. Los primeros días de cole vinieron unas enfermeras a responder todas nuestras dudas. Nos demostraron con juegos con pintura cómo había que lavar bien las manos. Fue divertido. También hicimos un juego sobre cómo colocar la mascarilla o la importancia de la distancia de seguridad. Nos dijeron que los niños habíamos demostrado ser verdaderos héroes contra el coronavirus y que necesitaban nuestra ayuda para acabar con él. Antes de irse nos dieron un carnet que ponía que éramos los Virus Fighters del cole. Fue muy divertido. Profes, personal sanitario y niños hemos luchado juntos todos contra el coronavirus para que nuestros coles fuesen muy seguros y para terminar con él. Ya estamos a punto de conseguirlo. Para todos, profesores, para niños y, por supuesto, para todos los compañeros que participamos en esta actividad, fue muy satisfactoria. Además de formar a los profes, o sea, a los niños también, aprovechamos la visita para resolver todas las dudas de los profes y dejar nuestro contacto para que nos llamasen siempre que necesitasen. Creemos que es muy importante establecer canales de comunicación fluida entre el centro de salud y los colegios. Creemos que los niños tienen una capacidad de aprendizaje increíble y también de transmisión de conocimientos y que realmente se están comportando como verdaderos héroes. Deciros que, bueno, que en nuestra área sanitaria ningún cole tuvo que cerrar durante ese curso y que una vez más las enfermeras demostramos que con nuestra profesionalidad, empatía, compromiso, porque tenemos, sin merecer ninguna profesión, la profesión más bonita, que es la profesión de cuidar, y ante el miedo nosotros cogimos la batuta, fuimos la pieza clave y cuando dicen esa frase de que atención primaria se escondió en la consulta o no fue presencial, las enfermeras de Orense no nos damos por aludidas, creo que las de Asturias tampoco. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Ahora damos paso a Laura Martínez Patón, que trabaja en el consultorio periférico El Berrón, con la comunicación, exploración y prevención de las complicaciones del pie diabético en un consultorio periférico de Asturias. Estudio descriptivo. Que no sé cómo iniciar la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Laura y trabajo en el consultorio periférico El Berrón. Y os voy a presentar un estudio descriptivo que realizamos sobre la exploración y prevención de las complicaciones del pie diabético en nuestro centro de salud. Bueno, como sabéis, el pie diabético es un conjunto de síndromes en los que la neuropatía, la isquemia y la infección producen cambios tisulares o úlceras secundarias y microtraumatismos.
que esto puede derivar en una gran morbilidad. La prevalencia del pie diabético en la población general oscila entre el 2,4 y el 5,6% según la edad, el sexo y el lugar de donde procedan. Estos pacientes, primero, tienen una disminución de la percepción del dolor y de la temperatura y, posteriormente, una disminución de la sensibilidad vibratoria y del tacto. Esto aumenta las posibles complicaciones y esto puede derivar en amputaciones. En Asturias, en la encuesta de salud de Asturias, se objetivó una prevalencia declarada de diabetes del 8,5% mayores de 18 años, ascendiendo esta cifra al 18,5% en los mayores de 65 años. De esta forma, se instauraron diferentes proyectos, entre los que vamos a destacar el programa clave de atención interdisciplinar de la diabetes y la unidad que se creó en el UCA de pie diabético. Bueno, en esta gráfica podemos ver el porcentaje de exploraciones de pie realizadas en nuestros pacientes en los últimos 12 meses. Entonces, vemos en azul las cifras de Asturias a lo largo del 2020, iniciando el año con un porcentaje del 21,33 y finalizando este año con un porcentaje del 12,56. Las cifras en el área de Oviedo, en concreto, son la gráfica que veis en color rosa, que disminuye el porcentaje de un 18,99 a un 9,81%. Ya sabemos que el 2020 no es el mejor año para tomar de ejemplo, debido a la crisis sanitaria que hemos vivido por la pandemia del coronavirus, pero en gris tenemos los datos del 2019, que también eran bastante menores a los deseables. Ante esto, hicimos una revisión de la literatura para ver qué dice la evidencia sobre lo que debemos llevar a cabo con nuestros pacientes diabéticos en el cuidado de los pies. Y vemos con una evidencia grado A que debemos hacer una exploración estructurada del pie en la que incluyamos los antecedentes, el examen físico del pie y la inspección del calzado, y a su vez la estratificación del riesgo para desarrollar complicaciones en el pie. Y después, con un grado de evidencia B, tenemos la realización de pruebas de neuropatía con el monofilamento, realizar una guía clínica para el cuidado de los pies según el riesgo detectado, debiendo hacer una evaluación anual en el caso de riesgo bajo y una evaluación más frecuente y una remisión a un servicio especializado en cuidados de los pies en caso de pacientes con riesgo moderado y alto. También debemos recomendar el uso de calzado terapéutico personalizado en aquellos pacientes con un alto riesgo. Debemos hacer educación tanto al paciente como a sus familiares sobre la prevención de las complicaciones en los pies. También es importante que los pacientes mantengan un adecuado control glucémico para prevenir la úlcera del pie, infecciones y amputaciones, y realizar una formación regular sobre el pie diabético y su manejo a los profesionales implicados en la atención del pie. De esta forma, nos planteamos como objetivo de nuestro estudio describir la forma en la que se realiza la exploración y las actividades de prevención de las complicaciones del pie diabético en pacientes con diabetes tipo 2 en nuestro consultorio. Hicimos un análisis tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. De este modo, planteamos un estudio descriptivo transversal mediante una revisión de historias clínicas. El corte transversal lo realizamos a 15 de marzo de 2021 y la población a estudio eran las personas con diabetes mellitus tipo 2 pertenecientes al consultorio. Excluimos de la muestra personas que vivían en centros sociosanitarios con personal de enfermería o aquellos en los que viésemos un error en la etiqueta diagnóstica tras la revisión de las historias. De esta forma, mediante un muestreo aleatorio simple sobre los listados nominales de pacientes, obtuvimos una muestra de 150 pacientes, que se consideraba representativa de nuestra población. Este estudio lo llevamos a cabo con la colaboración de la Consejería de Salud del Principado de Asturias e Investén, en el marco del Instituto Johanna Bridge. Determinamos 25 variables a estudio, entre las